Que se nos presentan situaciones difíciles. Esta semana estuvimos orando, ¿sabes? Por gente que perdió seres queridos. Uno, y antes de empezar el servicio, alguien me estaba platicando, ¿sabes qué? Murió alguien cercano en mi familia. Y hay situaciones buenas, hay situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, pero la realidad es que Dios quiere que tú y yo veamos su mano en todas las áreas de nuestra vida. Y en esta serie estamos hablando de un área muy importante. Es un área que a todos nos mueve, nos interesa, y es el área de las finanzas. Y si no estuviste aquí la semana pasada, estuvimos introduciendo esta serie. Puedes ir a YouTube y checar la predicación de la semana pasada para que tengas todo el contexto de lo que estamos hablando. La semana pasada empezamos a hablar que un principio básico para tener una vida llena de bendición es que debemos tener un corazón que sabe dar. Y hablábamos que el dar no se trata solamente de dar dinero, sino que es una actitud del corazón que incluye todo lo que hay en nuestra vida. Y hablamos la semana pasada de eso, y el día de hoy quiero hablar de la segunda parte de esta serie, una vida llena de bendición. Y esta segunda parte se llama ¿cuál examen? ¿Cuál examen? No sé cuántos estuvieron en la prepa aquí, cuántos alguna vez atravesaron la prepa. A ver, alcen la mano. Ok, ¿cuántos todavía están pasando álgebra de tercer semestre? Sí, hay uno que otro. ¿Sabes? No sé si te tocó llegar alguna vez a la escuela, cuando estabas en la preparatoria, era lo más común, y llegabas y te decía de pronto, estabas y entrabas al salón, ¿no? Y te decían, ok, ¿todos listos para el examen? Y alguna vez te tocó que tuviste que decir, ¿cuál examen, verdad? ¿Cuál examen? No sabía que había un examen. Por favor, y si eres un hombre, es probable que la noche anterior te la pasaste viendo Dragon Ball o Friends o no sé qué veías. Y hay hombres de todavía 40 años que siguen viendo Dragon Ball, así es que no los juzguen, por favor. Pero solía pasar que llegabas y decías, ¿cuál examen? ¿Cuál examen? ¿De qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Y déjame decirte que en la palabra de Dios hay un examen que tú y yo tomamos cada vez que nos pagan. La Biblia nos enseña que tú y yo, cada vez que recibimos un ingreso económico, cada vez que Dios nos bendice con el fruto de nuestro trabajo, para el cual Él nos equipó, nos dio oportunidades y talentos y fuerzas, cada vez hay un examen que tú y yo presentamos cuando recibimos. Y no sé, a lo mejor te pagan cada mes, ¿verdad? A lo mejor te pagan cada quincena, a lo mejor te pagan cada semana, a lo mejor eres de los que no les pagan nunca y trabajan un montón, ¿verdad? Nada más de casa, ¿dónde están? Amén, ¿cierto? No sé cada cuándo recibas un ingreso, pero cada que viene un ingreso a tu vida, hay un examen que tú y yo presentamos. Y en ese examen es ¿a quién vas a agradecerle por lo que acabas de recibir? ¿A quién vas a honrar? ¿A quién vas a agradecer? ¿Y sabes cómo se toma ese examen? Ese examen lo tomas y tú agradeces y tú respondes con lo que ingresa a tu vida, lo que Dios te bendice. Y la manera en cómo respondes a Él es ¿a quién se lo das primero? ¿A quién le das primero? Muchos de los que estamos aquí, a los primeros que les damos es a Mastercard y a Visa, ¿verdad? Porque son los que ya nos traen. Otros le damos primero a lo que sea, a la colegiatura, otros le damos primero a la renta. Pero sabes, hay una gran cuestión con esto, y es que lo que tú das primero es tan importante que determina lo que sucede con todo lo demás. Y yo quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y esto es muy, muy importante. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Malaquías 3, del 6 al 12. Dice, hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Esto es muy importante. Dios dice, yo soy Dios y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos volvernos a ti? ¿De qué estás hablando, Dios? Y dice la palabra, versículo 8, ¿habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Sin embargo, dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, hay una maldición, porque como nación me han robado.
entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo, la casa de Dios, y con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Y además reprenderé a esos insectos que todo lo devoran, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos, y todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, esto es muy importante porque Dios está diciendo estas palabras, dice, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Sabes? La Biblia habla acerca de este examen que Dios ha dejado para tu corazón y para mi corazón, y déjame decirte que es un examen muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo damos de lo primero, y ahorita vamos a ver cómo el diezmo, y las siguientes semanas también, cómo el diezmo se relaciona a lo primero. Cuando lo primero que damos es a Visa, a Mastercard, a Coppel, al colegio de la escuela, a la Nissan o a quien le debas, cuando lo primero que damos, déjame decirte, todo eso no tiene el poder de bendecir el resto. La única manera como tú y yo podemos encontrar la bendición de Dios en la vida financiera, en lo que Dios nos ha dado, es cuando honramos a Dios primero. Y de eso está hablando esta parte de la Biblia en Malaquías capítulo 3, cuando Dios les está diciendo, hey, las cosas no están saliendo, se están acarreando una maldición, y una maldición es una consecuencia porque me están robando. Fíjate las palabras que usa Dios. Estas palabras yo no me las inventé. Tú puedes ir a cualquier versión en la Biblia y dice, me han robado lo que me pertenece. Porque me han robado, han tomado para ustedes algo que no se supone que es suyo, algo que me pertenece a mí. Yo sé que estas son palabras fuertes, yo sé que son palabras y estamos hablando, pastor, empezaste muy rudo, ¿verdad? El día de hoy. No, ¿sabes? Simplemente tenemos que entender. Y hay quien pueda decir, Joel, yo no creo en las maldiciones, yo no creo que Jesús pagó toda nuestra, Él llevó la maldición, se hizo maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3, es cierto, pero tú y yo no podemos vivir el día de hoy como cristianos pensando que no hay consecuencias por nuestras acciones. Si tú adulteras el día de hoy, déjame decirte, vas a acarrear una maldición a tu matrimonio. Si tú el día de hoy robas, si mientes, si violamos los principios de Dios, que es lo que Dios le está diciendo a su pueblo en esta área, le dice, hey, tengan cuidado porque ustedes han violado mis principios, mis preceptos, y por eso hay una maldición. Por eso vienen los devoradores y se roban todo lo que producen. Por eso está habiendo una consecuencia. Y luego Dios dice y te hace una invitación, y me hace una invitación a mí y a ti también, y nos dice, hey, traigan lo que me pertenece a la casa de Dios, y entonces van a ver la bendición que yo voy a derramar. Entonces van a ver, su vida va a pasar. Y no estoy diciendo Dios te va a hacer rico, vas a manejar un Mercedes-Benz. Alguien ya se cayó de la unción allá atrás, ¿verdad? Dios ya le habló a alguien. No significa eso, pero significa que tú y yo podemos vivir en verdadera bendición cuando obramos de la manera correcta. Ahora, esta palabra, robar, es muy fuerte, pero si tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta que Dios lo usa. En Josué capítulo 7, el pueblo de Israel ha conquistado la primera ciudad de la tierra prometida, que se llamaba Jericó. Y sabes, Dios les dice, todo eso es para mí, lo primero es para mí, la primera ciudad, el botín de la primera ciudad, toda la riqueza de esa ciudad van a traerlo y me va a pertenecer a mí, no se lo van a repartir ustedes, porque lo primero es de Dios. Y vamos a ver cómo este es un principio que está en toda la Biblia. Y cuando ellos no lo hicieron, porque hubo un hombre llamado Acán que tomó algo para él de todo ese botín, dice la Biblia que fue el ejército de Israel a conquistar la siguiente ciudad. Iban bien contentos, iban bien con todo el ego y toda la certeza de que Dios les había dado la victoria sobre una gran ciudad, y luego van a enfrentar a una ciudad pequeñita, pero sabes, son derrotados, experimentan derrota. Dicen, hey, ¿qué pasó? Y luego va Josué con Dios y le dice, Dios, ¿qué pasó? Y le dice, ustedes me han robado. Así dice la palabra, puedes verlo en Jueces, en Josué capítulo 7, versículo 10. Dice, el problema es que me han robado. Ustedes robaron, tomaron lo que no les pertenecía, lo que yo les había enseñado que era para mí, lo tomaron, y hay una consecuencia
para eso. Ahora déjame decirte que muchas personas no creen en el concepto de diezmar. Muchas personas, incluso muchos cristianos, dicen: no, eso es algo que estaba ya en la ley, en el Antiguo Testamento. Eso es algo que Dios dejó hace mucho tiempo, pero ahora ya no aplica. Ahora ya y es otro concepto, otra realidad. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero el día de hoy yo quiero compartir contigo qué dice Dios realmente del diezmo. ¿Qué dice Dios realmente del diezmo? Y vamos a hablar acerca de eso, porque ese es un concepto que muchos utilizan. Muchas personas dicen: no, yo no creo eso, porque eso estaba bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Jesucristo nos redimió de la ley. Y es cierto, eso es verdad. Pero vamos a ver todo lo que dice la palabra de Dios acerca del concepto de diezmar, acerca de este examen, esta prueba que tú y yo enfrentamos cada vez que somos bendecidos. Fíjate lo que dice la palabra. Y lo primero que tú y yo tenemos que saber es que el diezmo es una prueba. Dilo conmigo: el diezmo es una prueba. Dilo. El diezmo es una prueba. ¿Sabes? Cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de ser prosperados y bendecidos, hay una prueba en tu corazón y en mi corazón. Dios está probándonos en nuestro corazón. Y déjame decirte, hay mucha gente que argumenta en contra del diezmo. Hay mucha gente que tiene una actitud de: no, yo no voy a diezmar. ¿Por qué? Yo no lo voy a hacer. Pero sabes, tú y yo tenemos que examinar cuál es nuestro corazón verdaderamente detrás de esa actitud. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Por qué es tan difícil dar cuando aquel que dio su vida por nosotros nos amó tanto, entregó todo? Antes de que tú y yo fuéramos fieles, Él fue fiel. Él lo dio todo tanto y a veces nos batallamos tanto para poder dar también a la manera en como Dios nos pide. Ahora, tú y yo tenemos que entender primero qué significa el diezmo. El diezmo es un décimo. El diezmo es una décima parte. Y si quieres saber por qué es una décima parte, es sencillo, ¿sí? Porque es justo para todos. Una décima parte es justo para todos. No hay nadie que se le está exigiendo más que a otro. Si tú, Dios te bendijo, te prosperó con 100 pesos, entonces 10 pesos son para Dios. Pero si te bendijo con 1000 pesos, entonces la Biblia dice: hey, los 100 pesos, esos son míos. Es una décima parte, es justo para el que gana 1000 pesos a la semana, como para el que gana 100,000 pesos al mes. Es justo exactamente para todos. Es algo que Dios en su sabiduría dejó. Pero no solamente eso. El diezmo, o el número 10, si tú vas a la palabra de Dios, tú te das cuenta que representa una prueba. En sí el número 10 representa una prueba. Y no sé si alguien se acuerde, pero ¿alguien se acuerda cuántas plagas hubo en Egipto antes de que el faraón liberara? ¿Cuántas hubo? 10. Acá hay 3 que sí estudian la Biblia. Amén. 10 plagas. Y sabes, Dios estaba probando con esas 10 plagas el corazón del faraón. Cuando el pueblo de Israel sale y se encuentran en el monte con Dios, Moisés, ¿cuántos mandamientos Dios le puso al pueblo de Israel? ¿Cuántos le puso? 10. ¿Sí? Ya están agarrando la onda por los que no se saben bien las historias, ¿verdad? 10. Esa es la pista. A lo mejor no te sabes esta, pero también ahí está. ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces fue probado el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cuántas? 10. Sí, ya está, ya se agarraron la pista bien. ¿Sabes cuántas veces Labán le cambió el salario a su yerno Jacob? ¿Sabes cuántas veces se lo cambió para probar? Dios estaba probando el corazón de este hombre. ¿Sabes cuántas veces fueron? 10. Ahí está, una bien aplicada, ¿verdad? La Biblia dice que Daniel, cuando llegó a Babilonia, ¿sabes qué le dijo al guardia que estaba encargado de alimentarlos? Le dijo: danos 10 días de prueba. Fueron 10 días. La Biblia habla en Apocalipsis y dice, ¿sí?, que la iglesia iba a ser entregada y tomada por el enemigo para ser probada. ¿Sabes cuántos días? 10. ¿Sabes cuántos discípulos hubo? 12, ya era 10, no, 12, nomás checando que no estuvieran. Fueron 10 veces, es un número de prueba que representa prueba en la palabra de Dios.
Es un número que habla de esta prueba, es un número que es muy, muy claro. El diezmo es una prueba, y lo que acabamos de leer en Malaquías capítulo 3, ¿sabes? Déjame decirte que esta es una prueba de dos dimensiones. Es una prueba donde Dios te está probando a ti y me está probando a mí. Pero es una prueba también, y es la única vez en la palabra de Dios que tú vas a encontrar que Dios dice: y tú puedes probarme también a mí. Dios dice: yo te voy a probar a ti, pero en esta prueba tú también tienes la oportunidad de probarme, de probar mi corazón, de probar tener fe en mí, de probar vivir honrándome, poniéndome en primer lugar. Y déjame decirte, Dios quiere que lo pruebes. Dios quiere que lo pruebes. Dios está emocionado. Dios está en el cielo viendo, ok, ¿quién va a pasar esta prueba y quién se va a atrever a probarme? Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo lo he hecho desde antes de que fuera pastor. He tenido el privilegio, y sabes, cuando tú pruebas a Dios en esta área de tu vida, cuando tú le dices: Dios, yo te voy a honrar con el 10%, yo te voy a honrar a la manera como nos enseña tu palabra que te debemos honrar, yo lo voy a hacer. Voy a creer que es mejor el 90% con tu bendición, con tu favor, que el 100% por mí mismo. Voy a creer esto. Cuando tú y yo tenemos esa oportunidad, déjame decirte, Dios se alegra. Dios dice: está bien, pruébame, ven y pruébame, ponme a prueba, y tú vas a ver, y tú vas a darte cuenta si esto o no. Y muchos aún así piensan y dicen: Joel, eso es de la ley, eso es algo que se inventó en la ley, y la Biblia es muy clara que no estamos bajo la ley, estamos por la gracia. No, ¿sabes algo? No, el diezmo es mucho antes que la ley. Mucho antes de que Dios declarara la ley a su pueblo, ya estaba el diezmo. El principio de diezmo es algo que precede mucho antes. Ahora, hay gente que dice: Joel, porque eso estaba en la ley y nosotros ya no estamos en la ley, eso ya no aplica para nosotros. Piensa qué absurdo es ese argumento. No matar también estaba en la ley, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? No adulterar también estaba en la ley, ¿sí? No blasfemar en nombre de Dios también estaba en la ley. Solamente porque estaba en la ley significa que ahora, como ya no aplica la ley, esas cosas son buenas de inmediato. No, ¿cierto? Nadie le dice: oye, préstame tu teléfono para hacer una llamada, y me lo prestas, termino y me lo meto a la bolsa, ¿verdad? Es un ejemplo ridículo. Oye, no, robar sigue siendo un principio que no debes violar. Sigue siendo un principio de Dios. No adulterar sigue siendo un principio de Dios. Honrar a tus padres sigue siendo un principio de Dios. ¿Y qué te quiero decir? ¿Que toda la ley sigue aplicando? No, pero no solamente porque algo apareció en la ley significa que el día de hoy tú y yo debemos decir: eso ya no aplica, eso está fuera. No, no es así. Y en esto hay un principio y una verdad que tú y yo tenemos que entender y abrazar. Ahora, muchas otras personas dicen: el diezmo no es bíblico. La Biblia no enseña acerca del diezmo. La Biblia no habla claramente acerca del diezmo. Y sabes, déjame decirte, el diezmo es bíblico. Muchos no diezman porque no creen que este principio está en la Biblia. No creen que es para nosotros, no creen que está en la Biblia. Pero si tú y yo vamos a la palabra de Dios, Génesis capítulo 14, versículo 18, fíjate lo que la Biblia dice. Dice: entonces Melquisedec. Este es un personaje que ha intrigado a los estudiosos de la Biblia por tanto tiempo, ¿sabes? Porque de él se dice que no hay genealogía, no hay principio ni fin en la historia bíblica de él. La Biblia lo menciona como el rey de justicia, el rey de paz, ¿sí? La Biblia lo menciona con todas estas características, y dice que este rey, entonces Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, una representación del sacrificio de Jesús, y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, Dios del cielo, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sabes? Aquí tú ves a un hombre que la Biblia lo menciona como el padre de la fe. El padre de la fe. Y si tú vas y lees Gálatas, tú te das cuenta que la Biblia dice que Él es nuestro Padre espiritual realmente. El Padre, nuestro Padre espiritual. Ves, 500 años antes de la ley. Esto es 500 años antes de la ley. Este hombre se encuentra
con este personaje que es una representación, o quizá Jesucristo mismo. Y el obtener esa victoria y esa gran bendición y ese gran botín, dice la Biblia, que Abraham le da los diezmos de todo. El padre de la fe, diezmando 500 años antes de la ley, antes de que existiera cualquier concepto de ley. Génesis capítulo 28, versículo 22. Esto es 400 años antes de la ley. El nieto de este hombre, un patriarca también de la fe, llamado Jacob, fíjate lo que la Biblia dice: esta piedra que he puesto como señal será una casa de Dios. Una referencia de diezmar está relacionado a la casa de Dios. Y dice: y de todo lo que me des, de todo lo que me des, sin falta, apartaré el diezmo para ti. ¿Sabes? Jacob, 400 años antes de la ley, ha tenido este encuentro con Dios, esta revelación con Dios. Ha obtenido esta bendición de parte de Dios. Y sabes, Dios le da esa revelación en ese momento y dice: voy a establecer en este lugar va a ser tu casa, Dios, y todo el diezmo, de todo lo que me des, todo el diezmo va a ser para ti. 400 años antes de la ley. El diezmo, sabes, aparece antes de la ley, durante la ley, después de la ley. Ahí está el concepto bíblico. Sigue diciendo en Levítico, aquí ya está el tiempo de la ley, pero fíjate lo que Dios dice. ¿Qué nos enseña la palabra del diezmo? Dice Levítico 27:30: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como el fruto de los árboles, pertenecen al Señor. Es cosa sagrada, santa. Otras versiones dicen, es una cosa sagrada para el Señor. ¿Sabes? Algo sagrado, algo santo, simple y sencillamente es apartado para. Esto es algo que Dios ha diseñado para que lo apartemos para Él. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 y 2 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración, al lugar donde se adora mi nombre, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Sabes? Dios dejó este principio para ti y para mí. Deuteronomio 26, versículo 13 y 14. Dios le está diciendo a su pueblo: hey, quiero que cuando reciban la bendición que yo les he prometido, cuando estés en el lugar donde yo prometí prosperarte, bendecirte, donde yo prometí cumplir y llenar todas aquellas promesas, valga la redundancia, que te hice, cuando estés ahí, quiero que tengas en consideración que las primicias deben ser llevadas. Y las primicias se refiere al diezmo. Vamos a hablar de eso la siguiente semana. Que las primicias tienes que apartarlas y llevarlas al lugar donde se adora mi nombre. Ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios. Y el versículo 13 dice: entonces en la presencia del Señor tu Dios tendrás que declarar: Señor, tomé la ofrenda sagrada, lo apartado para ti, lo que te pertenece, y la tomé de mi hogar y la entregué a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, tal como me lo ordenaste, y no desobedecí ni olvidé ninguno de tus mandatos. Y no comí nada de esta ofrenda. No comí nada de lo que tú pediste que sea apartado para ti mientras estuve de luto, cuando las cosas estuvieron mal, Dios. No fui y tomé de ahí, no. Lo aparté porque era para ti. No la toqué cuando estuve ceremonialmente impuro. No ofrecí ninguna porción a los muertos. Obedecí al Señor mi Dios e hice todo lo que me ordenaste. Y si tú vas al versículo 15, no está aquí. Dice: cuando hayas hecho eso, dice, cuando sabes la importancia de esto, vas a tomar lo que es de Dios, lo que le corresponde a Dios, y lo vas a llevar y vas a decir: esto yo no lo quiero aquí porque eso es de Dios. No quiero caer en la categoría de los que están robando a Dios. Y esas no son palabras que yo inventé, son palabras que están en la palabra. Dice: no quiero esto. Dice: y cuando hagas de la manera correcta. El versículo 15 dice: entonces puedes venir y decirme: Dios, ahora sí bendíceme. Derrama tu bendición. Derrama tu bendición sobre esta casa. Derrama tu bendición sobre este hogar. ¿Sabes? Hay un principio que está ahí. Ahora, yo sé que puede haber gente que diga: Joel, bueno, pero
Eso es el Antiguo Testamento. Eso nos sigue aplicando para nosotros quizá. Déjame preguntarte, si en el Nuevo Testamento Jesucristo mismo hubiera dicho o dice que diezmarías. ¿Sabes qué es lo triste de esa pregunta? Que muchos todavía lo tienen que pensar. Muchos tienen que pensarlo y decir, no estoy seguro, no sé si podría hacer esto o no, no sé si estoy convencido o no. Pero que si Jesucristo lo hubiera dicho en el Nuevo Testamento, con letras rojas, ¿verdad? Las Biblias que todavía tienen letras rojas. Mateo 23:23, fíjate, la palabra de Dios dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo del más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús está hablando aquí y les dice a estos religiosos, les dice, hey, es cierto, deben diezmar. Están en lo correcto, esa es la forma, es lo correcto, es cierto, deben diezmar. Está ahí, son las palabras de Jesús. Es cierto, deben diezmar, pero no deben descuidar las cosas más importantes. ¿Sabes? Estos maestros de la ley religiosa tenían sus jardincitos, ¿verdad? Y que sembraban su perejil y su cilantro y sus especias y de todo, hasta cosechaban el cilantro y calculaban, ok, esta es la 10ª parte, esto es de Dios. Esta es la 10ª parte del perejil, esto es de Dios. Y diezmaban hasta de las especias, de la sal, de todo lo que tenían, diezmaban. Y Dios les está diciendo, Jesús les está diciendo, si vas a diezmar, pero te vas a olvidar de todo lo demás, de andar en justicia. Si te vas a olvidar de todos mis mandamientos, como la misericordia y caminar en fe, entonces tu diezmo no sirve de nada, es lo que le está diciendo. Pero no les está diciendo, no diezmen, eso no sirve de nada. No, les está diciendo, es cierto, eso está bien. Es cierto, tienes que diezmar, pero no descuides lo otro y lo más importante. El Señor Jesucristo mismo afirmó el diezmar, el que tú y yo entreguemos lo que le corresponde a Dios. Ahora, Jesús lo está diciendo, pero Hebreos capítulo 7, versículo 8, también la Biblia habla sobre esto, ¿sabes? Y la Biblia dice, aquí en la tierra, aquí en la iglesia, en el lugar donde se diezma, dice, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo. Es cierto, cuando tú traes tu diezmo, cuando tú honras a Dios, de acuerdo a lo que Dios te haya prosperado, te haya bendecido, son hombres mortales. Por cierto, si no lo sabes, en esta iglesia tenemos un sistema donde hay gente que es parte de la congregación, que cuenta diezmos y ofrendas cada semana, que nos ayuda a tener un récord. No es una cuestión donde, ¿y quién cuenta aquí el diezmo? ¿Y quién? No, hay gente aquí designada. Y si a ti te interesa saber quiénes son, puedes venir conmigo y yo te puedo decir quiénes son. Es gente que está aquí, que asiste y que es parte de la iglesia. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Dice, pero allá, allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Sabes qué es lo increíble de diezmar? Que tú y yo diezmamos en la tierra, lo entregamos de manera física a personas mortales, pero la palabra de Dios dice que cuando tú y yo lo hacemos, allá en el cielo, Dios, Jesucristo está recibiendo tus diezmos, amén. Eso dice la palabra de Dios. Pero allá lo recibe aquel que vive para siempre, el que se da testimonio de que vive. Y yo no sé tú, pero ¿cuál es nuestra actitud hacia esto? ¿Sabes por qué se convierte en un reto tan grande? De hecho, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que es una estadística? Las personas que menos tienen son las que más dan. Una persona que Dios le bendice con 100 pesos, es fácil que diezme. Pero cuando Dios le empieza a bendecir con 10,000 pesos o 100,000 pesos,
Está comprobado, empezamos a disminuir, empezamos a dejar a un lado, se hace más difícil dar. Pero sabes una cosa, en la raíz de todo esto, tú y yo tenemos que preguntarnos, si nuestro diezmo lo damos y lo recibe Jesucristo mismo, ¿qué provoca eso en ti? ¿Qué provoca eso en ti? ¿Cuál es tu actitud en cuanto a eso? Está ahí en la palabra de Dios. La Biblia dice que así es como funciona. Podemos dar con gozo, con alegría. Podemos decir, Señor, gracias. ¿Cómo no voy a dar? Después de todo lo que tú me has dado, después de todo lo que tú has hecho por mí, después de todas las veces que tú has mostrado tu fidelidad, después de todo el amor que tú has derramado en mi vida, ¿cómo no voy a dar también? El diezmo es una prueba. El diezmo es bíblico. Pero sabes, por encima de todas las cosas, el diezmo es una bendición. Amén. El diezmo es una bendición. Es una gran bendición. En la palabra, en Segunda de Crónicas, capítulo 31, ¿sabes? La Biblia habla de este rey que se llamaba Ezequías. Y Ezequías fue un rey, a los 25 años comenzó a reinar. Y dice la palabra de Dios que cuando él llegó, así dice, tú puedes irlo a leer en el capítulo 29 de Crónicas. Segunda de Crónicas 29, dice la palabra de Dios que cuando él llegó, el pueblo estaba en angustia, el pueblo estaba siendo burlado, tenían carencia, sus enemigos lo estaban derrotando al pueblo de Dios, estaban afligidos, no podían salir, su circunstancia era mucho más complicada de sus recursos. No había recursos suficientes para nada, para defenderse, para proveer, para enfrentar las circunstancias a su alrededor. Esa era la condición del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que este rey se dio cuenta que por mucho tiempo el pueblo de Dios había olvidado los preceptos, las leyes de Dios. Lo que dice Malaquías 3, dice, el pueblo ha olvidado por mucho tiempo, desde nuestros antepasados, decía Ezequías. Se han olvidado de cómo Dios nos ha pedido que vivamos en esta área de nuestras vidas. Y sabes, lo primero que hizo, empezó a purificar a los sacerdotes y a los levitas, empezó a renovar el templo de Dios, a sacar todas las cosas inmundas, era una bodega llena de cosas sucias, y empezó a renovar la casa de Dios, y empezó a buscar nuevamente a Dios, a invitar a todo el pueblo a que encontraran la palabra de Dios y volvieran su corazón a Dios. Hizo sacrificios, pero en el capítulo 31 hubo algo más que este rey tuvo que hacer para revertir la maldición que habían acarreado ese pueblo y empezar a ver algo distinto en medio de ellos. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 31. Además de todo lo que hizo, le pidió al pueblo de Jerusalén que llevara sus diezmos a los sacerdotes y levitas, para que ellos no tuvieran necesidad de realizar otras tareas, sino que pudieran entregarse completamente a sus deberes, en la forma que exigía la ley del Señor, en la forma que exigía la ley de Dios. Dice, este rey se dio cuenta de que esta nación se había alejado de Dios, había descuidado su intimidad con Dios, había descuidado los principios de Dios, pero dijo, hey, también se les está olvidando diezmar. Se les olvidó que este es un principio que Dios nos ha dejado. Y le empezó a decir a la nación, vamos, venga, traigamos el diezmo de nuevo, traigámoslo a la casa de Dios. Y empezaron a hacerlo de esa manera. Y déjame decirte, si tú piensas honestamente, ojalá este no sea tu pensamiento y ojalá no sea tu corazón, porque si tú piensas que estamos compartiendo esta serie para, ¿sabes qué? A lo mejor la iglesia necesita más dinero, a lo mejor los pastores quieren un carro nuevo, a lo mejor se quieren ir todo el staff y todos se quieren ir de vacaciones a Cancún. Si tú piensas que es porque la iglesia necesita más, ¿sabes qué? No es por eso. De verdad, tenemos la bendición de ser una iglesia generosa, todos lo somos, todos damos en esta casa. Pero ¿sabes? El diezmo no es para
no es para Dios obtener más de nosotros. Es una puerta de bendición. Y de verdad, si tú no lo has experimentado, yo te quiero invitar a que lo hagas. Te quiero invitar a que lo consideres. No hacemos esto por Dios, por la iglesia. Es algo que va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón, te va a alinear. Dice la palabra de Dios, vas a ver las bendiciones, vas a ser una tierra deseada. ¿Y sabes qué? No vas a ser tierra deseada. ¿Y qué significa eso? Que los demás van a ver y van a decir: wow, yo quisiera lo que él tiene. Y no está hablando de cosas materiales, está hablando de una vida llena de bendición. La gente va a ver tu matrimonio y va a decir: yo quisiera un matrimonio así. La gente va a ver tus hijos y va a decir: yo quisiera tener unos hijos así. Ojalá yo tuviera las bendiciones que tú tienes. La gente va a ver, y eso es algo que trae bendición para tu vida y para mi vida. Esto va a cambiar tu vida, tu familia, tus finanzas, tus hijos, tus nietos. Sabes, yo tuve una abuela muy humilde. Ella era una mujer de Dios. Vendía a veces algo de ropa en los ejidos, allá en Tamaulipas, o los ranchos, pequeños ranchos. Pero sabes, me acuerdo, mi abuela llevándome a la iglesia, teniendo 7, 8 años de edad. Cuando íbamos a visitarla, ella vivía en Ciudad Victoria, y yo estaba ahí, ella me llevaba, me agarraba a mí, que era el más guapo y más inteligente de todos los nietos, y me agarraba. Aunque no lo crean, no, aquí no puedo mentir, pero, ¿sabes? Me tomaba y me decía: vamos. Cuando llegábamos, ella sacaba su diezmo, aunque fueran un par de pesos, quizás no era una gran cantidad. Sacaba y preparaba su diezmo y estaba lista para honrar a Dios cada vez. Y sabes, yo hoy veo bendiciones de Dios en mi vida. Te pudiera contar testimonio tras testimonio. De verdad, te pudiera decir, y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo, contarte testimonio tras testimonio de cómo Dios ha provisto vehículos completamente pagados para mi familia, de cómo Dios me ha dado oportunidades que jamás pensé que pudiera tener en mi vida, de cómo Dios me ha llevado, me ha posicionado, de cómo Dios ha hecho cosas en mi matrimonio, en mis hijos, en mis padres. ¿Sabes? He visto tantas bendiciones de Dios. Te puedo decir, el principio de Dios de diezmar no es para que tú y yo beneficiemos a Dios. Es en realidad para que tú y yo aprendamos que es una bendición para nosotros. Y dice la Biblia, Segunda de Crónicas 31:5, después de que el rey Ezequías le dice al pueblo: hey, vamos, tienen que volver a diezmar. Estamos en aflicción, en vergüenza, nuestros enemigos nos están derrotando, estamos afligidos, ya volvimos a Dios, ya buscamos a Dios, pero tenemos que volver a diezmar, a traer lo que le corresponde a la casa de Dios. Y dice la Biblia, versículo 5, el pueblo respondió inmediatamente y en forma generosa, con las primicias de las cosechas de trigo, de vino nuevo, de aceite de oliva, miel, de todos los frutos del campo. Y fíjate lo que dice: ofrecieron igualmente el diezmo de todos sus ingresos, de todos sus ingresos. Y el pueblo que se había ido de Judá a las tribus del norte, y el pueblo de Judá que vivía en las provincias, todos por todas partes trajeron también los diezmos del ganado, de las ovejas, y el diezmo de las cosas dedicadas al Señor, y los pusieron en grandes montones. Sigue diciendo el versículo 7: los primeros diezmos llegaron en el mes tercero. Estos son los meses de la cosecha. Cuando Dios los bendecía, ellos iban a diezmar. En el mes tercero y en el mes séptimo, los dos son meses de la cosecha. Y aún seguían creciendo los montones. Y cuando Ezequías y sus funcionarios fueron a ver los grandes montones, había grandes montones. Era demasiado. Llegó el rey y sus funcionarios al templo, a la casa de Dios, y dice que había montones por todos lados. Dijeron: wow, ¿qué es esto? Dice, bendijeron al Señor, elogiaron al pueblo y preguntaron: ¿de dónde salió todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto aquí? Estaban sacados de onda. ¿Por qué? Porque esto es mucho, pero ¿de dónde salió? Estaban sorprendidos. Dice
el versículo 10, y Azarías, el sumo sacerdote del clan de Sadoc, le respondió: oh rey, estos son los diezmos. La gente empezó a diezmar, la gente empezó a traer, y dice: hemos estado comiendo de ellos por muchas semanas. Esto es nada más lo que sobra. Tenemos mucho tiempo consumiendo esto, pero esto es lo que ves es lo que sobra. El Señor en verdad ha bendecido a su pueblo. ¿Sabes? Yo me imagino que el rey estaba un poco preocupado de ver tanto en la casa de Dios. Que el rey dijo: wow, ¿qué está haciendo todo esto aquí? Es demasiado. Es muchísimo. ¿Cómo está la gente? ¿La gente se quedó con algo para ellos? ¿La gente tiene suficiente para comer en este lugar? ¿Qué está pasando? Y sabes, el sacerdote le dice: oh rey, no sabes. Todo el pueblo se levantó y empezó a diezmar. Y lo que ves aquí, si crees que es mucho, este es el 10%. Ve a ver el 90% que tienen ellos. Ve a ver la bendición que Dios ha derramado. El pueblo así termina, dice: el Señor en verdad ha bendecido. En verdad, rey, en verdad no vas a creer cuánto Dios ha bendecido a esta gente. Porque no solamente han arreglado su corazón, no solamente se han determinado a hacer las cosas bien, sino que han vuelto a diezmar, rey. Y Dios ha traído una gran bendición en ellos. Y déjame decirte, Dios me ha permitido estar en varios lugares, en muchísimas iglesias, en muchos países, no en muchos países, en varios países. Conocer a gente de muchos países, eso sí. Y déjame decirte que hay dos testimonios que son constantes, sin importar la cultura o el trasfondo. Hay dos testimonios que son constantes, y son estos. Si tú de verdad te encuentras una persona que es un diezmador, una diezmadora, y hay aquí gente que yo te pudiera decir: alcen la mano, no lo vamos a hacer. Pero si tú en verdad encuentras una persona que ha aprendido a diezmar, a honrar a Dios, ¿sabes qué vas a escuchar de esa persona? Invariablemente vas a escuchar de esa persona el siguiente testimonio, y te va a decir: Dios me ha bendecido mucho más de lo que me imaginé. Amén. Tú encuentras una persona diezmadora y esa van a ser sus testimonios y sus palabras. Ahora déjame decirte un testimonio que se repite con los que no son diezmadores. Un testimonio de una persona que batalla tanto en su corazón para diezmar, ¿sabes cuál es? No me alcanza para diezmar. No tengo suficiente. No me alcanza, no ajusto para diezmar. Ahora déjame decirte, lo curioso de esto es que nunca vas a poder diezmar hasta que comiences a diezmar. No vas a ser una persona que pueda diezmar hasta que no empieces a creerle a Dios, hasta que no empieces a vivir en ese principio que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabes por qué? Porque una de las bendiciones de diezmar, dice la palabra de Dios, es que Dios reprende a los devoradores de tu vida. Los devoradores se van. Hay menos cuentas que pagar, hay menos cosas que se rompen, hay menos imprevistos. Empiezas a ver la mano de Dios a tu alrededor. Y muchos pueden decir: ah, Joel, esas son coincidencias. No, no son coincidencias, es la bendición de Dios operando en tu vida. Es la verdad de Dios operando en tu vida. ¿Sabes? Yo te quiero animar. Es una carga. Cuando ves el pueblo de Dios, cuando ves a muchas personas que están batallando todo el tiempo, hay tantos devoradores, hay tantas cosas alrededor. Estamos como el pueblo de Israel muchas veces, pero Dios quiere que sepas que esto es una bendición para ti y para mí. Ahora quiero terminar haciendo una pequeña ilustración. George, ¿te puedes poner de pie ahí donde estás? Sam también, y Cristian. Imagina que yo voy a salir, me voy a ir por un tiempo de la ciudad, y me preocupa el bienestar de mi esposa, y les digo a estos tres hombres: ¿saben qué? Voy a hacer algo. Les voy a dar 10,000 pesos a cada uno cada mes durante los meses que no esté.
les voy a mandar 10,000 pesos, 10 a cada uno. Y lo único que les pido de ese dinero que les voy a mandar es que le den 1,000 pesos cada mes a mi esposa. De esos 10, 9 son para ti, te puedes quedar con ellos, puedes hacer con ellos lo que tú quieras, pero 1,000 te voy a pedir que se los entregues por favor a mi esposa, para que ella pueda proveer para sus necesidades. Lo demás es tuyo. Y me voy, y como 3 meses después le llamo a mi esposa, y le llamo y le pregunto, le digo: oye, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Oye, ¿cómo vas con estos muchachos? ¿Te están dando lo que yo les pedí que te entregaran? Y ella empieza a decirme: oh, ¿sabes qué? Este muchacho Cristian, ¿sabes? Él puntualmente, cada inicio de mes llega y sin falta me entrega los 1,000 pesos que tú le pediste que me entregara. Está aquí, constante. Wow. Muy bien. Dice el segundo, Samuel, ¿cómo te va con él? Dice: él no vas a creer. Él llega igual, puntualmente, el primer día de cada mes, pero no me da 1,000 pesos, me da 2,000 pesos. 2,000, ¿en serio? ¿Por qué? No sé. Ok, yo le había pedido 1,000, pero si te está dando 2,000, ok. Qué bien, qué bueno, yo solamente le había pedido 1,000. ¿Y el tercero? ¿Cómo te está yendo con el tercero? Uy, Joel, de él creo que tenemos que hablar. ¿Así? ¿Por qué? Dice: bueno, el tercero, Jorge, dice, el primer mes llegó un poco tarde y trajo 700 pesos. El segundo mes trajo 400. Y el tercero no trajo nada. ¿Cómo crees que me haría sentir a mí eso? ¿Cómo estaría yo? ¿Cómo estaría mi corazón? ¿Sabes? Yo los vería a los tres y diría: ok, esto no está funcionando. Esto no está funcionando. Al primero lo voy a seguir dando porque ha sido fiel. Al segundo lo voy a seguir dando, por supuesto. Y es más, lo del tercero lo voy a tomar y quizás se lo tenga que quitar y dárselo a los otros dos. A los que sí tienen un corazón para mi esposa, para lo que a mí me importa. Gracias, pueden tomar su lugar. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta que quizá el diezmo sea algo más personal para Jesucristo de lo que tú y yo pensamos. Porque Él es el esposo, amén. Y su iglesia es la esposa. Y Jesucristo dijo: yo me voy a ir por un tiempo. Quiero que cuides por mi esposa. Y sabes, si tú no crees que Dios puede hacer algo así como este ejemplo, que Dios puede quitarle a aquel que no es fiel y darle a los que son fieles, tienes que ir y checar la palabra de Dios. Porque Dios dice que es exactamente la forma como Él opera. En la parábola de los talentos, ¿sabes? Cuando Dios estaba llamando a cuentas, dijo: hey, al que no ha sido fiel, le tengo que quitar. No ha sido fiel, tengo que quitárselo y tengo que dárselo a aquel que está siendo fiel. ¿Sabes? Este es un principio de Dios. Esta es la verdad de Dios. Dios espera que tú y yo abracemos la bendición que Él nos da. Y cada vez tomamos un examen, ¿sabes? Cada vez tomamos un examen. Dios quiere bendecirte. Dios quiere, de verdad. Él dice: hey, el problema es que te has llevado lo que es mío. Yo quiero bendecirte, derramar bendiciones hasta que sobreabunde, que la gente te vea y diga: wow. Pero tú y yo tenemos que volver a la verdad de Dios y decir: Dios, si esta es la forma, entonces lo voy a hacer. ¿Cómo estamos en ese examen de nuestra vida? Cierra tus ojos ahí donde estás. Si hay alguien aquí, quizá te tocó venir este día a escuchar que Dios espera que tú y yo demos, pero déjame decirte, Dios no te pide que des algo sino que antes hayas recibido. Y una persona puede dar con alegría cuando conoce a un Dios que ha sido generoso, fiel en tu vida.
Si tú estás aquí y no tienes una relación con Jesús, si tú dices, Joel, las cuentas entre Dios y yo no están muy bien, ando en números rojos con Dios, creo que Dios no me va a bendecir, pero no solamente si no estoy diezmando, sino porque he hecho esto, me he equivocado así, me he equivocado así, he hecho las cosas a mi manera y no me han resultado, estoy desesperado, desesperada. Necesito la ayuda de Dios, no solamente en esta, pero en muchas áreas de mi vida. Si tú eres esa persona, déjame decirte, el evangelio, las buenas noticias de Dios es que de tal manera Él te amó, que dio a su Hijo para morir por tus pecados, por tus errores, para que tú pudieras tener una nueva vida.